entender quiénes son estos 144.000 sellados que menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 3 al 8, necesitamos ir hasta el principio para construir sobre el contexto histórico, la cual nos ofrece la teología bíblica. Ahora bien, vamos a desarrollar este tema con tranquilidad, espero que no se haga muy largo, en 3 puntos muy simples, con mucho argumento bíblico para dar el debido sustento a esto, ¿no es cierto? Primer punto, la introducción. Debemos tener en cuenta que el contexto del capítulo 7 de Apocalipsis comienza en el capítulo 6, en el versículo 12, cuando se abre el sexto sello. Los 144.000 sellados pertenecen al sexto sello. Vamos a ir ya construyendo. Prestemos atención. El sexto sello da respuesta a las almas que están bajo el altar, y esto lo podemos leer en el capítulo 6, en el versículo 10. Antes del versículo 12, donde empieza el sexto sello. El capítulo 6 lo vamos a leer y vamos a darnos cuenta que termina con una descripción de un gran juicio. Y comienza el capítulo 7 mencionando a un grupo de personas que debían ser selladas para ser protegidas de este juicio que iba a venir mencionado en el capítulo 6. Entonces, si nosotros leemos todo el sexto sello completo, desde el capítulo 6, versículo 12, hasta todo el capítulo 7, que tiene 17 versículos, tenemos ahí en todo ese texto, tenemos ahí tanto a las personas que van a pasar por el juicio, y la otra parte donde está este grupo de personas que van a ser selladas con el fin de ser protegidas de este juicio. Entonces, la primera pregunta del millón que vamos a hacernos es: ¿por qué solo un grupo de personas son sellados para ser protegidos de este juicio de Dios? ¿Por qué solamente un grupo? La respuesta es simple: porque son el remanente de Dios. Tranquilo, no me tire piedra, no me la pide. Vamos a dar el sustento bíblico necesario. Ya hicimos el primer punto de la introducción y poner un contexto. Y ahora vamos a ver el segundo punto, que es el remanente. ¿Qué es el remanente? Vamos al Antiguo Testamento para evidenciar que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios preserva a un grupo de personas para guardarlas de un juicio. O sea, se preserva para él un grupo de personas del Antiguo Testamento. O sea, llámalas hebreas, judías, israelitas, por este momento, ahora llámalas así. Entonces, vamos a las Escrituras. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 31. Y dice: porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. Seguimos, Esdras capítulo 9, versículo 8. Para hacer que nos quedase un remanente libre para darnos un lugar seguro en su santuario. Ahora, esta doctrina del remanente era tan importante para el profeta Isaías que el mismo profeta Isaías llamó a uno de sus hijos Ser Jasub. Y Ser Jasub significa un remanente volverá. En el capítulo 10 de Isaías, versículo 22 dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Y este es el texto que cita el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 27. Vamos a citar Jeremías capítulo 23, versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde los eché. Ezequiel capítulo 14, versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Joel capítulo 2, versículo 32. De todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. O sea, no es a todos, es a un remanente, es a un grupo. Abdías capítulo 1, versículo 17.
mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Miqueas capítulo 4, versículo del 6 al 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Sofonías capítulo 3, versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentiras, ni en boca de ellos se hallará ningún engaño. Zacarías capítulo 9, versículo 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también, que dice, un remanente para nuestro Dios. Y vamos a saltar al Nuevo Testamento, lo que cita el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, siglo primero, ha quedado un ¿qué? Un remanente escogido por gracia. Pregunta, ¿qué es un remanente entonces? Es el grupo escogido de Dios, preservado por gracia soberana dentro de un pueblo mayor. Dentro de Israel étnico está el Israel espiritual, a través del cual Dios cumple sus promesas redentoras. El remanente de Dios no es definido por un número X, por un número, ni tampoco es definido por sus méritos, ni por obra, ni tampoco por linaje, sino es exclusivamente una elección divina de Dios. Recién habíamos leído Isaías 10, 20 al 22, y el remanente de Israel volverá. Quiero agregar Isaías capítulo 1, versículo 19, que dice, si Jehová no hubiese dejado remanente, seríamos como Sodoma. Y también voy a agregar Amós capítulo 5, versículo 15, y dice, quizás Jehová tenga piedad del remanente. Entonces, estos 144,000, hay más textos, hermanos, pero yo creo que es suficiente para dar el fundamento. Estos 144,000 representan a este remanente que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y repito, tranquilo, no me la pide, no empiece a tirarme piedras, déjeme que le presente el sustento bíblico y usted analícelo conmigo. Ponga pausa, lea, vaya a las Escrituras, haga el ejercicio y fíjese si lo que yo estoy diciendo está mal, está fuera de contexto, pero analícelo conmigo. Este remanente que Dios aparta o que apartó, lo selló con el propósito de protegerlo de su ira, porque vendría un juicio sobre ¿dónde? Sobre Israel. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén, porque ellos invalidaron su pacto. Iba a venir un juicio sobre Israel, pero los que estarían sellados serían protegidos. ¿Dónde está este sustento de que serían protegidos? Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 al 6, y dice, y dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ella es Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, virgen, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual tuviese señal, no os acerquéis. Entonces, este es el remanente tanto de Israel como de Judá, de todo el Antiguo Testamento. Este es el grupo que sería salvo del juicio por la violación del pacto mosaico. Por ende, las 12 tribus de Israel, o sea, los 144,000 sellados, representan todo el remanente profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y es muy importante entender que este número 144,000, hermano, esto es fundamental. Creo que de todo el video esto es lo más importante. Este número de 144,000 no es literal, no, es simbólico. Ahora, el recuento de cada tribu, 12,000 de cada tribu, no es un número exacto, no es literal, es simbólico.
Y el simbolismo es muy abundante en el libro de Apocalipsis. Es un género literario apocalíptico. Tiene mucho simbolismo. Le voy a dar un ejemplo. El número 1000 se usa con mucha frecuencia en las escrituras, pero como un número indefinido. Un número indefinido, no literal, pero que significa algo grande. Por ejemplo, Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Significa que 1001 años ya no es como un día. Daniel capítulo 7, versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No es literal el millares de millares, está enfatizando que era un número muy grande, difícil de contar exacto, pero que está dando la idea que es muy grande. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Repito, o sea, 1005 años ya no es un día. No se trata de que pase de 1000, se trata de un simbolismo que nos quiere decir algo. Ahora, voy a cerrar con este versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahora presta atención, como les repito, esta es la parte más importante quizás de todo el video. Le voy a dar el mayor sustento, la mayor evidencia de que este número 144.000 no es literal, sino que es simbólico. Debemos saber que el número 1000 es el número más grande que tiene la estructura en el griego. O sea, no hay una palabra para millón, no hay una palabra para 100.000. No existe ni en el griego koiné, ni en el griego bizantino, ni en el griego clásico, porque de repente yo digo, no existe la palabra en el griego koinoi, y por ahí alguien me pone en los comentarios, no hermano, lo que pasa es que eso fue escrito en el griego bizantino y que si... no existe. En ninguno de los griegos no existe, no hay. Entonces, de nuevo, preguntamos, ¿cómo expresaban los griegos los números grandes? Bueno, tenían otro tipo de recursos, los veamos, y siempre sustentando con las escrituras en su contexto. Hay una palabra que griega que se llama miriás, miriás. De ahí deriva la palabra miriada y significa 10.000, no literal. Significa un número más grande que el 1000 para dar a entender, o sea, para referirse a una multitud innumerable. Por ejemplo, Hebreos 12, 22 que acabamos de leer dice a la compañía de muchos millares. Ahí es la palabra miriás. Miriás, que es miriadas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice miriadas y millares de millares. O sea, millares viene de miriadas. Está repitiendo, está haciendo un énfasis. ¿Se dan cuenta? Acá no es matemática. Y no se está haciendo matemáticas, sino que se le llama a este tipo de lenguaje, cuando se repiten las similitudes, se le llama lenguaje exaltado. ¿Qué es el lenguaje exaltado? Bueno, quiere decir que se repite con la intención de intensificar esa cifra incalculable. Pregunta, en Apocalipsis, o mejor dicho, Apocalipsis, ¿es un libro con alto contenido simbólico? Sí. ¿Usa mucho los números de manera simbólica? Muchas veces, muchas veces. Lo mismo pasa con Apocalipsis 20, con el 1000 del milenio, que ya vamos a hacer un video del milenio y van a ver que ese número 1000 no es literal. ¿Ya? Ok, yo sé que la cabeza, pero tranquilo. Y lo mismo pasa con este número 1000, que representa plenitud, totalidad y propósito divino. Entonces, cuando uno pone 12.000, sabemos que 144.000 es 12 por 12 por 1000. Entonces, esta palabra
1000 se está refiriendo o representando la plenitud, la totalidad y el propósito divino. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros entendemos, cuando vamos al original, a los idiomas originales, cuando ponemos rudimentos hermenéuticos, hacemos la debida exégesis, se dan cuenta cómo es mucho más claro el panorama? Ahora como que cobra más sentido. Entender que los 144.000, ese número no es literal ni tampoco está en un futuro. Es un número simbólico que representa a todo el remanente profetizado del Antiguo Testamento. Todos los que serían salvos de la ira de Dios cuando viniera en juicio. Entonces la pregunta que sigue es: ¿cuándo sucedería este juicio a Israel por haber invalidado el pacto mosaico? Jeremías 31, capítulo 31. ¿Cuándo es? No te pierdas el próximo video llamado La Gran Tribulación, que vamos a hablar de este juicio a Israel o a las naciones. Es un juicio local, es un juicio universal. La Gran Tribulación es pasada. Estamos viviendo la Gran Tribulación con todos los eventos que están pasando a nuestro alrededor, con las guerras, rumores de guerra, o es una tribulación en un futuro. ¿Cuándo es la gran tribulación? En el próximo programa. Y por favor, hermanos, reciban esto. Si no compartes esta posición, por favor, recíbelo con un corazón abierto. Vayan a las escrituras, evalúen las evidencias que hay. Seamos unos buenos bereanos, comparemos la escritura con la escritura y dejemos que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Muchas bendiciones. Chao.